Saludos y bendiciones, amados hermanos, maestros, maestras, obreros y cada uno de ustedes que pues ha tenido la oportunidad de unirse a esta serie de enseñanzas titulado El Ministerio de la Palabra. Esto habla acerca de los hombres y mujeres que el Señor ha asignado para poder compartir y dar una explicación correcta de la palabra del Señor, nuestro Dios, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y también la doctrina y las palabras de los apóstoles, como en este tiempo pues muchísimos hombres y mujeres en el Señor continúan compartiendo estas palabras y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda la verdad. Gloria a Dios. Bueno, pues es un placer estar con ustedes, los que hoy se conectan con nosotros por primera vez. Mi nombre es José Gómez, pastor de la Iglesia de Cristo, Ministro Llamada Final, Promesas del Nuevo Pacto, y pastoreando también en la iglesia ministros y sacerdotes del Señor en la ciudad de Panorama City. Y esto pues con un grupo también de obreros, de líderes, predicadores, servidores, maestros y maestras de niños, a quienes pues también honramos por esa función tan hermosa y tan necesaria en la iglesia, en las congregaciones, donde honramos a Dios, honramos a Jesucristo y damos lugar a el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, pues hoy continuamos con esta serie de estudios. Estamos ya en la lección número 10. Lección número 10. Y el título es La teología de las herejías y los falsos maestros. ¿Qué significa herejías y por qué se mencionan que los falsos maestros son las que o son quienes lo introducen las herejías en las congregaciones? Esto, bueno, para nosotros pues tendríamos la oportunidad de conocer primeramente el significado de lo que es la palabra herejía, los personajes diferentes que introducen a las iglesias las herejías y el consejo también tanto de nuestro Señor Jesucristo como de sus apóstoles, que nos habla acerca de estar en guardia, estar también como atalayas, estar muy atentos para que eso no alcance su objetivo de dañar, provocar daño a los miembros en la iglesia. Y también, pues como dijo el apóstol Judas, el arder intensamente o contender intensamente por la fe en la verdad, la fe en la realidad de nuestro Señor Jesucristo y el plan de Dios para con aquellos que necesitan ser salvos y aquellos también que necesitan ser edificados. Bueno, disculpe, solo estaba bajando un poquito el volumen a la música. Bien, entonces vamos a tomar en cuenta la base bíblica para hablar acerca de las herejías, y ya de hecho vamos a observar que esto está relacionado con los vasos, con los personajes que son señalados como los que introducen encubiertamente. Dice literalmente la palabra en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, pero se levantaron, o otra versión dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, así también como habrá o vendrán también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente o en secreto introducirán herejías destructoras. Y aquí encontramos la palabra, las herejías destructoras. Esto quiere decir que hay una serie de doctrinas, recomendaciones y la verdad para que usted y yo podamos también conocer estos detalles. A esto le llamamos la teología de las herejías y de los falsos maestros. Pero también dice que estas herejías son destructoras, que causan daño físico, causan daño moral y espiritual. Y la palabra del diccionario griego incluye que es un daño en donde se puede afectar en el tiempo presente y se puede afectar también lo que son las realidades que vienen de parte de Dios y que son eternas y que producen también pérdida
o daño. Y enseguida dice que incluso estas herejías destructoras tienen la fuerza y tienen la declaración de negar al Señor Jesús que los compró. Para ellos se declara una destrucción y un juicio de parte de Dios, pero dice que muchos van a seguir su inmoralidad o sensualidad, y dice la Escritura también que por causa de esto el camino de la verdad va a ser blasfemado. Ahora, yo quiero que piense qué tan importante es este tema que nos va a hacer avanzar, impulsar al desarrollo de una conducta semejante a la que el Señor Jesucristo formó en sus primeros discípulos y que después posteriormente los apóstoles también tuvieron ese interés y ese cuidado, no solamente de mostrar esa conducta de valentía, del celo por las cosas sagradas, sino también de la autoridad para hablar de estas cosas. ¿Por qué razón esto tiene que ser parte de nosotros en este tiempo? Porque las personas que aún son muy sencillas, muy simples en su manera de pensar en cuanto a este tema de las herejías y de los diferentes personajes que las introducen en las iglesias, las personas que se quedan con una forma sencilla de conducta, pues son aquellas personas que dicen no quiero yo meterme en problemas. No hablan a veces de las personas que están declarando herejías. No son hombres, incluso no son hombres los que quedan como simples. No son hombres que tienen el valor para dar un informe a las autoridades en la iglesia, pero sí permiten y sí toleran que se continúe introduciendo en sus propias mentes y corazones esas herejías que les van a hacer mucho daño, porque esa característica describe la Biblia acerca de las herejías y de los personajes que las introducen encubiertamente. Provocan mucho daño personal, provocan mucho daño incluso matrimonial, provocan daño también en la familia y a veces provocan mucho daño en las congregaciones. Quiere decir que necesitamos urgentemente esta teología, el conocer las herejías y el poder estar atentos a aquellas personas que comienzan a hablar de esas cosas que se describen herejías. Ahorita vamos a explicar cuál es el significado de la herejía y algunos ejemplos que tenemos en las Escrituras. Y esto nos hace comprender que es una también de los acontecimientos de los días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo declaró que antes de su venida, una de las señales que iba a manifestarse en la iglesia es que vendrían muchos falsos profetas y se levantarían muchos falsos maestros. Esto tiene que ver también con una señal que confirmaron los apóstoles en sus cartas dirigidas a las iglesias. ¿Para qué? Para que la iglesia conociera primeramente el carácter de los que son ministros de la palabra del Señor. Ellos no son personas que decían, como a veces decimos en algunas regiones y por causa de la cultura, oh, pobrecito, es que apenas está comenzando, o es que está pasando por una situación muy difícil, o no le tome en cuenta. Otras personas pues también quieren interpretar esas actitudes incorrectas y dicen es que si se le llama la atención se le va a hacer daño. Bueno, yo quiero decirle que los ministros de la palabra, en el caso de los apóstoles, de los que vamos a leer y que ya leímos a uno de ellos en esta parte de la teología de las herejías, ellos alertaban inmediatamente, lo más pronto posible, tanto al liderazgo, a los pastores, a los obispos, como también a la iglesia, acerca de estas herejías destructoras. ¿Qué significa la palabra herejía destructora? Bueno, en la lección número 9, la anterior, vimos que hay una relación entre lo que son las sectas y también lo que ellos enseñan. Muchos de ellos también, de hecho, se han establecido como sectas, secta que en el lenguaje eclesiástico se refiere a un cuerpo
a una congregación, a un ministerio, se refiere también a un partido y se refiere también a lo que es una escuela. La escuela en relación a que es un lugar donde se enseña. Entonces la palabra secta se refiere también a un grupo de personas que se separan de otros porque no les gusta algo más que le atrae a sus sentidos, o que le atrae y alimenta su ego, su orgullo, o sencillamente que le alimenta los pensamientos que ya están contaminados o pensamientos que ni siquiera han sido desintoxicados, porque todavía hay mucho del viejo hombre o de la vieja naturaleza. Secta también se refiere al grupo de personas que escogen lo que ellos quieren oír, aceptan porque les gusta más lo que alguien les dice a lo que otra persona les está enseñando. Y aunque secta se refiere también a un grupo o a una congregación que está conectada con lo que es la doctrina sana, entonces también el grupo de los miembros de una secta también se refiere a aquellos que están equivocados. Por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículo 7 se refiere a la secta de los saduceos, que dice la Escritura después de que Pedro y Juan, después de que oraron por aquel hombre enfermo y que recibió el milagro de la sanidad, dice que después los llamaron a dar testimonio de lo que había acontecido, y ellos presentaron pruebas de que fue en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que fue por la fe que aquel hombre recibió el milagro. Entonces estaba hablando también de lo que eran, dice que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y milagros entre el pueblo, y también mucha gente de alrededor llegaba y presentaba a los enfermos y a los endemoniados, eran sanados, eran libres. Y dice entonces que el sumo sacerdote y los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Y aquí encontramos secta de los saduceos. Recuerde que la secta de los saduceos era un partido, era una escuela, era un grupo que ellos ni eran fariseos y que también tenían sus diferencias, porque ellos ni creían en la resurrección, no creían en la resurrección de los muertos, y Jesús dijo que ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Sin embargo, ellos creían que estaban bien. Entonces vemos aquí una secta que dice que se llena de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Entonces una secta, con su creencia, con lo que ellos escogieron, influenciados por un líder o un liderazgo, y que de pronto la creencia de ellos está en contra de la doctrina, el grupo, la congregación, la asamblea y el ministerio de los apóstoles. Incluso dice entonces que se llenan de celo y echaron mano de los apóstoles y los ponen en la cárcel pública. Y aquí usted observa entonces lo que es una secta, sus sentidos emocionales, sus sentimientos religiosos que los llenan de celo, pues porque ellos no hacían los milagros, porque ellos no tenían el poder y la autoridad para predicar el Evangelio de Jesucristo, porque ellos también, dice la Escritura, habían sido enseñados a resistir y a rechazar a los apóstoles, y entonces consienten con que se les ponga a los apóstoles en la cárcel. Bueno, pero ellos decían que estaban bien. Y también se menciona en Hechos capítulo 15, versículo 5, la secta de los fariseos. La secta de los fariseos, recuerde que eran personas que creyeron en Jesucristo, pero que al ver la conversión de los gentiles, como se convertían de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, entonces ellos dijeron, tienen que circuncidarse y tienen que guardar también las ordenanzas que Moisés dio para la nación de Israel. Y eso fue un motivo también de debate. Llegaron hasta Jerusalén, se trató el asunto en el
presbiterio o en el grupo presbiterial, y entonces se hizo una corrección aclarando que los fariseos, aunque creían que tenían que someterse los gentiles a la ley, se les dijo que ese era un yugo que ni ellos ni sus padres habían podido llevar, o sea, una enseñanza que ni ellos mismos pudieron obedecer. Otra vez, el grupo de las sectas. Pero hay algo más en Hechos 26, versículo 4, versículo 5, este es un recordatorio, en donde Pablo habla acerca de lo que provoca una secta con sus enseñanzas, con sus celos religiosos, con sus fundamentos. Y dice la Escritura que Pablo describe cómo es que él, antes de su conversión a Cristo, y dice que él vivió como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Entonces, cambiando un poquito el orden de esta parte de la lectura, quiere decir que una secta tiene una característica, son muy estrictos. Ellos exigen la obediencia y la sumisión para que aprendan, para que acepten y sean sumisos o sujetos. El apóstol Pablo dice que él vivió como fariseo porque así lo establecía la secta de los fariseos y así era el conjunto de enseñanzas establecidas como religión de los fariseos. Note usted como una secta que proclama que es genuina, que es de Dios, que tiene base en la Escritura. Note cómo las sectas sí forman el carácter, pero forman el carácter de acuerdo al sistema religioso, que en ocasiones, repito otra vez, y como dice la Biblia, en ocasiones, pues mucho de lo que ellos enseñan es un conjunto de enseñanzas, de tradiciones, que no tienen fundamento en las Sagradas Escrituras, en la doctrina de Cristo, ni en la de los apóstoles, y que el Espíritu Santo va a dar testimonio de que ellos no están en la verdad completa. Bien, así es que cuando hablamos de estos sectas, ahora estamos haciendo una relación de que es de esas sectas de donde surgen las herejías. ¿Qué es una herejía y cuánto daño ocasiona cuando se introduce encubiertamente en las congregaciones, en la iglesia de Jesucristo? ¿Qué es una herejía? ¿Quién la introduce? Y pensando que son los falsos maestros, pensando que son también falsos líderes, y pensando también que son profetas y profetisas falsos. ¿Cuál es el daño que causan en los que han creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en aquellos que se dejen engañar para seguir la enseñanza de estos grupos y de sus doctrinas? La palabra herejía se refiere a la creencia o doctrina falsa, contraria y sin fundamento en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y también falsa y opuesta en cuanto a la doctrina y la interpretación que los apóstoles dieron a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La herejía también es toda doctrina impuesta. Es una creencia que se declara con autoridad y de la que no se puede apartar las personas que lo acepten. Incluye dentro de esta doctrina valores morales, lo que es la forma de actuar, la forma de expresarse, la forma de vivir. Y también se hace una referencia a muchas tradiciones que se establecen como ordenanzas en las congregaciones. En un resumen de lo que es herejía, pues esa es toda doctrina, toda tradición, toda costumbre o toda creencia que aunque se declare con autoridad y aunque se declare que es de Dios, pero si no tiene fundamento en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y en los apóstoles y
y los profetas, entonces es una doctrina falsa. Como consecuencia, pues existe la doctrina verdadera, a la que el Señor dijo que el Espíritu Santo, cuando Él viniera, cuando todavía no era derramado como lo fue en el aposento alto, dice, Él los guiará a toda la verdad y Él los hará recordar todas las cosas que yo les he declarado. Entonces, hay una verdad y existen también las herejías que promueven también destrucción, daño moral, espiritual en el tiempo presente y que puede afectar el tiempo futuro y eterno de aquellos que se dejen engañar. De acuerdo a la Escritura, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, tenemos aquí un ejemplo. Y es uno de los ejemplos que nos habla cosas muy importantes. Uno de ellos es el carácter de los ministros que nos enseñan con valor y con confianza acerca de las herejías destructoras y los maestros que las introducen. Le hago un recordatorio de que nosotros tenemos la urgente necesidad de desarrollar este carácter, porque si no logramos discernir a las personas que comiencen a hablar falsamente, personas que estén en desacuerdo con la verdad que se declara para edificar a la iglesia, y a veces es en la iglesia local, necesitamos urgentemente conocer este tema, porque es como veremos también la necesidad de desarrollar el carácter de estar en guardia. Estar en guardia quiere decir estar velando, estar observando con mucho cuidado, como una atalaya que está observando de día y de noche para que pueda alertar de los adversarios y que pueda alertar también en el caso de lo que es los personajes que introducen herejías o que comienzan a hablar herejías. Entonces que se advierta, que se alerte al liderazgo y a la congregación. Pedro dice, se levantarán falsos profetas, como habrá también falsos maestros. Primero, el ministro de la palabra, el ministro del Espíritu, el ministro del nuevo pacto, el que es un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, enseñando al liderazgo, enseñando a la iglesia y demostrando un carácter sin temor a que las personas vayan a decir, eso es muy duro, no se estará equivocando, o está hablando de fulano de tal. Cuando hay pruebas y hay también testimonio de que algo está ocurriendo y que encubiertamente se está introduciendo, la iglesia tenemos que tener ministros que nos adviertan del peligro. Entonces el apóstol Pedro menciona y dice, no solamente hay falsos profetas, sino hay también falsos maestros. En otros contextos de la Escritura dice, hay falsos hermanos. Y hay también falsos pastores. Ahora usted y yo tendremos que conocer bien las Escrituras y tener una buena comunión con el Espíritu Santo para que nosotros podamos distinguir quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos. No vayamos a ser también como el grupo de los escribas o de los fariseos u otros que en este tiempo existen y que de pronto ellos no saben distinguir quién es verdadero, aunque saben que hay falsos, pero a veces no los distinguen, no los conocen, solo mencionan. Y está bien mencionarlo porque la Escritura nos lo dice. Pero las personas que no distinguen y las personas que de pronto entran en duda, aún dudando de los que el Espíritu de Dios está dando testimonio de que queremos ser ministros de la palabra con una buena conciencia delante de Dios y delante de ustedes como hombres. Y usted, de igual manera, un ministro de la palabra que también con una buena conciencia, con una limpia conciencia,
procure ser honesto delante de aquellos a quienes enseña y delante de Dios. Entonces dice la Escritura que las cualidades de los falsos profetas, falso quiere decir que no es verdadero. Y dice que no solamente había falsos profetas, sino falsos maestros, y después dice los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los redimió, trayendo sobre de sí una destrucción repentina. Posteriormente habla acerca de cómo ellos están reservados para el juicio de eterna condenación como culpables de ser personas que introducen herejías destructoras. Entonces, otra de las cosas que se observa aquí por los ministros de la palabra, el tipo de Pedro, es que él no tiene temor de decir los que introducen herejías destructoras y persisten y causan también destrucción en la iglesia, son personas que dice el juicio de Dios está por manifestarse y sobre ellos viene una destrucción repentina. Pero mientras no viene esa destrucción repentina, entonces la iglesia tenemos que ser alertados, advertidos y dar a conocer estas cualidades y características de los que son introductores de las herejías destructoras, porque les repito, las herejías destructoras se refiere a doctrinas falsas sin fundamento en la doctrina de Jesucristo, ni fundamento tampoco en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Se declara con autoridad, se declara que ellos no están de acuerdo, se declara que a ellos Dios les reveló, que ellos saben lo que los líderes no saben, e incluso ellos declaran que tienen la presencia del Espíritu Santo. Por eso les repito que usted y yo necesitamos ser estudiantes dedicados no solamente a leer, sino también a escuchar a aquellos que Dios ha puesto para que nos instruyan. Y de esta manera, entonces, dice también el efecto de estas herejías, de estas doctrinas, de estas enseñanzas, de estas interpretaciones destructoras, el efecto es que muchos van a seguir su inmoralidad. Y quizás pues no tengo que repetirle mucho a usted, pero entre nosotros ha habido personas que sí han escogido porque les gusta, pero también porque les han hecho creer acerca de lo que es una conducta de la inmoralidad. Y eso existe. Y aunque se les ha alertado y aunque se les ha enseñado quizás años anteriores a lo que fue el tiempo donde llegaron a reunirse entre nosotros, tristemente no pudieron entender, y entonces ahí observamos el cumplimiento de personas que se hacen parte de ese gran grupo de los que son convencidos, y dice que siguen la inmoralidad o la corrupción moral, espiritual y en el área sexual. Por causa de ellos, el camino de la verdad va a ser blasfemado. Muy sencillo, quizás las personas en algún tiempo vieron a ciertas otras personas que salían a cierto horario, llevaban su Biblia, se iban al área del servicio, regresaban con su Biblia, y ahora los ven en una conducta desordenada, inmoral, y entonces ahí es donde se cumple la Escritura, donde el efecto del trabajo de los falsos maestros o los que introducen ideas, pensamientos, interpretaciones incorrectas y falsas, entonces produce que muchos les crean, y en el cambio de la conducta, entonces el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué significa el camino de la verdad? El camino de la verdad no solamente se refiere a lo que es una conducta en donde se manifiesta la verdad, sino que también el camino de la verdad blasfemado es
es hablar mal en una relación también de lo que es la iglesia, de lo que es Dios y de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Después dice también que estos falsos maestros y profetas son los que hacen mercadería, porque dice en su avaricia os explotarán. La palabra explotar en su avaricia es mercadería, compra y venta, y con palabras falsas. Bueno, pues así como es su título declarado por la verdad, así también es el fruto de sus palabras, palabras falsas de los falsos maestros y de los falsos profetas. Entonces, el círculo, lo que es la mercadería en cuanto a lo que es el uso de la religión, el uso de falsas doctrinas, entonces eso promueve que en aquellos que no pueden discernir, entonces dice la Escritura que son aquellos hombres y mujeres que se dejan engañar y son seducidos, y que dice que los falsos maestros y los falsos profetas son los que hacen mercadería con ellos. Esto es horrible, esto es triste. La verdad es que el ministerio de la palabra no se utiliza para vender, para comprar, haciendo una relación de las cosas sagradas y también provocando también así algún grado de mentira o de engaño en aquellos por los cuales Jesús derramó su sangre y les dio la salvación y el perdón y la promesa de la vida eterna. Ante esta situación, usted puede seguir leyendo. Al final de la carta que el apóstol Pedro escribe para nuestra enseñanza también, dice que de estas cosas también el apóstol Pablo escribió conforme a la sabiduría que Dios le concedió. Y entonces en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 17, dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres, sin principios morales o sin ser sumisos a la ley del Señor, caigan de vuestra firmeza. En una parte muy breve, lo que le quiero decir yo es que el consejo ante lo que es las herejías y los maestros y los profetas que introducen estas herejías, el apóstol Pedro nos dice, estemos en guardia para no ser arrastrados y caer de vuestra firmeza. Estemos en guardia. ¿Cuál es el motivo por el cual hombres y mujeres entonces han dejado de estar firmes? ¿Cuál es la causa por la cual hombres y mujeres, matrimonios o jóvenes, han dejado el camino de la verdad? Y es que no han estado entendiendo lo que es el efecto de las herejías y también como consecuencia se han descuidado en estar vigilantes. Para usted y para mí, y en lo que hemos de enseñar es, estemos alertas, estemos como vigilantes, como atalayas, estemos al tanto para poder descubrir las herejías destructoras y los errores y las falsas palabras e interpretaciones de hombres y mujeres o de los que se dicen ser hermanos y que comienzan a contradecir y hablar errores o palabras falsas fuera de los contextos de la Escritura y en oposición a lo que los ministros como usted y yo estamos aprendiendo y estamos enseñando, creyendo que esto es agradable delante de Dios. No solamente la advertencia de estar al cuidado, de estar como guardias vigilantes, sino también hay una característica del apóstol Judas que él habla mucho también acerca de estos hombres. Él los hace referencia como hombres según Judas capítulo 1 versículo 3, amados por el gran empeño
que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para este juicio, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan o rechazan o contradicen a nuestro Señor, único y soberano Señor Jesucristo. Esto es más también terrible dentro de lo que es hombres, maestros, falsos profetas y otros falsos. Pero aquí Judas usa el término hombres. Y son hombres que tienen características, pero horribles, porque dicen, son impíos, son irreverentes, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, sin reglas de carácter moral y espiritual. Y dice que rechazan y contradicen o niegan a nuestro único soberano y Señor. Y esto tiene que ver como el supremo en autoridad, el gobernante absoluto. Y piense, hombres que se atreven a contradecir y a negar, a menospreciar y a confrontar y a enseñar cosas que son herejías, destructoras y que las introducen encubiertamente. Algunas veces son hombres que se levantan en medio de lo que es la iglesia de Cristo en diferentes territorios, pero en ocasiones son hombres o mujeres que se levantan en medio de las congregaciones. Bien, hay muchos otros ejemplos, solamente quiero darle esta base, esta estructura y concluir diciendo, para el hombre y la mujer que ha sido llamado el ministerio de la palabra, existe un tema que se llama la teología de las herejías. Necesitamos aprender y conocer estos detalles porque daremos entonces así un mensaje, pero al mismo tiempo estaremos en guardia y estaremos también contendiendo intensamente por la fe que se nos ha sido dada, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en la doctrina que ya hemos estado escuchando y aprendiendo, y hemos de ser también valientes y firmes para poder enseñar a otros, advertir y alertar a otros para que no sean desviados, para que no sean tampoco presa fácil, sino que para que ellos conozcan también la verdad. El Señor nuestro Dios le dé a usted también ese espíritu de poder, ese espíritu de valentía, y lo avive, y así podamos nosotros colaborar en este honroso ministerio, el ministerio de la palabra del Señor, enseñando muy claramente lo que es la verdad y lo que son las herejías. Bueno, ha sido un placer estar con usted. Recuerde el pastor José Gómez. Si usted tiene alguna pregunta, el número de teléfono de nuestra oficina es área 323-727-6033. Y un último anuncio también, finalmente, les recordamos que nuestras reuniones como congregación, debido a que ya tenemos el permiso de las autoridades y las instrucciones del Departamento de Salud, queremos recordarle que nuestras reuniones comenzarán el día 14 de junio. Habíamos dicho que íbamos a comenzar el día 7, pero usted se ha dado cuenta que por causa también de lo que ha sido estos disturbios y actos de violencia, las autoridades han establecido toques de queda. En algunas ciudades comienzan a las 4, en otras ciudades comienzan a las 5, en otras ciudades comienzan a las 6, y en algunos otros lugares comienzan a las 11. Y así pues es un riesgo también estar conduciendo, porque pueden detener también los vehículos en horarios donde se ha prohibido el tráfico de personas. Así que esperamos primeramente Dios que podamos ya reunirnos para el día 14 del mes de junio, tanto en la ciudad de Commerce como en la ciudad de Panorama City,
Y mientras tanto estamos trabajando y estamos dando instrucciones a los servidores, al staff, al grupo de colaboradores, para que ellos conozcan de qué manera van a dirigir y van a tratar a recibir y a despedir a las personas que participen en nuestras reuniones. Quiero decirle también, los hermanos de Panorama City, otra causa por la cual estamos en espera es porque están haciendo algunos arreglos en lo que es el edificio. Así que esperamos que ya para el día 14 esté todo completo y podamos volver también a nuestras reuniones. Hermanos, pues un abrazo nuevamente, un saludo de parte de mi esposa, de mi persona. Dios les bendiga y les esperamos el próximo martes en este tema de la teología del ministerio de la palabra. Hasta luego, bendiciones.